Buenos días, mi nombre es Javier de Gracia y en el día de hoy le voy a mostrar una sobre presentación de vamos a hablar sobre la sífilis. ¿Qué es la sífilis? La sífilis, llamada antiguamente morbo gálico, mal francés o bubas, es una enfermedad infecciosa de curso crónico que es transmitida principalmente por contacto sexual, pero en este caso no es exclusivo de contacto sexual, producida por una bacteria que es la Espiroqueta treponema pallidum de la subespecie Pallidum. Sus manifestaciones clínicas son de característica intensidad fluctuante y van a aparecer y desaparecer en distintas etapas de la enfermedad, si puede ser primaria, si puede ser secundaria e incluso terciaria, donde estarán afectados órganos sexuales con úlceras y manchas rojas en el cuerpo. Y al final, donde la etapa más tardía, que es la etapa más severa, esta va a producir lesiones en el sistema nervioso, en el aparato circulatorio e incluso la muerte del paciente. Siguiente diapositiva. La epidemiología se va a basar que esta se contagia principalmente por contacto sexual, seguido por un contagio vía transplacentaria. En otros casos, besar, recibir transfusiones sanguíneas o inocularse accidentalmente van a ser vías de transmisión menos importantes en el día de hoy. Si hablamos en las relaciones entre hombre y mujer, es más fácil que se contagien los hombres. El periodo en el que más las personas se van a contagiar es entre las edades de entre el 20 y 25 años. En el recontagio es muy común los varones homosexuales y se dice que en los años 80 y 90 en Europa hubo una relativa disminución de los casos de sífilis. Esto se da por un temor al contagio de la VIH, que conllevó al uso generalizado de preservativo a nivel territorial que va a representar una eficiente barrera contra el contagio tanto del VIH como el treponema pallidum y hasta el día de hoy se sigue usando. La etiología es por el organismo causante de la sífilis que es característica del treponema pallidum. Esta bacteria tiene un diámetro que va de 0.10 a 0.18 micrómetros y su longitud es entre 6 y 20 micrómetros. Esta bacteria se propaga por multiplicación simple con división transversal y en este caso puede afectar muy rápido lo que es la vida del paciente. La patogenia se puede decir que esta va a sobrevivir en un hospedador humano durante varias décadas, ya que está presente un mecanismo de resistencia a los sistemas efectores de la respuesta inmune al recubrirse de proteínas del hospedador para camuflarse y así llegar hasta la etapa más severa, que puede ser con daños severos en el sistema nervioso central. Cuadro clínico. El cuadro clínico principalmente se va a caracterizar por etapas que son primaria, secundaria, latente y terciaria. Vamos a hablar un poco de la sífilis primaria. Esta etapa se caracteriza por la presencia en el sitio de la inoculación, la boca, el pene, la vagina o el ano. Va a presentarse por una úlcera indurada e indolora que es parecida a una herida abierta. Este se le denomina como un nombre chancro. También se puede acompañar de inflamación, de ganglios regionales y en unas pocas semanas el chancro puede curar espontáneamente. En el varón, los chancros suelen localizarse en el pene o dentro de los testículos, aunque también en el recto, dentro de la boca o en los genitales externos, mientras que en la mujer las áreas más frecuentes son cuello uterino, los labios genitales mayores o menores. También que durante esta etapa es fácil contagiarse con una secreción que genera estos chancros. Una persona infectada durante esta etapa puede infectar a su pareja al tener relaciones sexuales sin protección. La sífilis secundaria. La sífilis secundaria va a comenzar entre el momento donde se desaparece el chancro y las lesiones hasta 6 meses después. Esta etapa se va a caracterizar por malestar general, cefalea, fiebre baja, adenopatías generalizadas, pápulas rosáceas indoloras, llamadas clavos sifilíticos, que se van a encontrar en la palma de las manos y las plantas de los pies. Estas a veces con descamación, lesiones en la mucosa de la boca y los genitales. También los pacientes pueden presentar lesiones confluyentes de aspecto verrugoso cerca del lugar donde se formó el chancro, lo que se le denomina condiloma lata, y pérdida de cabello en parches. Estos clavos sifilíticos y las lesiones de la mucosa sí son muy contagiosos, y esta etapa de la sífilis secundaria puede durar de semanas a meses. La sífilis latente. La sífilis latente se va a caracterizar por una serología positiva sin síntomas y sin signos en el paciente. Este se va a dividir en dos partes.
sífilis latente temprana y sífilis latente tardía. Esta va a depender del tiempo de la presencia de enfermedades, si es menor o mayor a 2 años respectivamente. Y si el tiempo de la enfermedad se desconoce, se trata como una sífilis latente tardía. La sífilis terciaria, la tercera fase, también llamada fase final de la sífilis, se da entre 1 y 20 años después del inicio de la infección. La sífilis se vuelve a despertar para atacar directamente en el sistema nervioso o algún órgano. Como habíamos dicho previamente, este suele camuflajearse hasta llegar hasta allá. En esta fase se producen los problemas más serios y pueden provocar la muerte del paciente. ¿En qué problemas podemos tener? Trastornos oculares, cardiopatías, lesiones cerebrales y en la médula espinal, pérdida de la coordinación de extremidades afectando también parte del cerebelo, aneurisma sifilítico o luético y goma sifilítico o sifiloma. El aneurisma sifilítico se puede decir que te va a aparecer en la fase final, pero durante unos 3 a 5 años posteriores en un estudio y se puede caracterizar como un hallazgo incidental. Aunque se puede decir que en esta etapa el tratamiento de una penicilina puede matar la bacteria, el daño que ha hecho en el cuerpo puede llegar a ser irreversible. También podemos poner aquí la sífilis congénita. La sífilis congénita, estos bebés de las mujeres con sífilis van a poder infectarse mediante la placenta o durante el parto. La mayoría de estos pacientes van a tener una triada clásica de la sífilis congénita que se le llama triada de Hutchinson. Esta triada va a ser característica de malformaciones dentarias que se le llama dientes de Hutchinson o dientes en tornillo, alteraciones corneales que se le llama o se le caracteriza como queratitis intersticial y sordera progresiva o sordera por conducción. El diagnóstico se va a basar principalmente en los antecedentes personales, de que los pacientes tengan muchas parejas sexuales, de que no usen preservativo o no se cuiden de esa manera. También los hallazgos del examen físico y en la historia clínica que nos traiga el paciente. Cuando nosotros tenemos que el paciente ya nos contó la historia de sus antecedentes y lo actual, nosotros vamos a empezar a darle lo que son las pruebas no treponémicas o reagínicas y las pruebas treponémicas. Las pruebas no treponémicas, estas utilizan antígenos lipídicos, que son la cardiolipina del corazón de bovinos, para detectar la reagina, que son anticuerpos humanos que se unen a los lípidos. ¿Cuáles podemos usar? Podemos usar la VDRL, que es la Venereal Disease Research Laboratory, y la prueba de reagina plasmática rápida, que es la RPR. Estas pruebas reagínicas son sensibles, simples y económicas para la búsqueda sistemática de infectados, pero no son completamente específicas para la sífilis. Y las pruebas treponémicas, estas van a detectar los anticuerpos antitreponémicos en términos cualitativos y son muy específicas para detectar la sífilis. Por lo tanto, en la práctica clínica se utiliza más la prueba treponémica por la especificidad. ¿Y cuáles son estas pruebas? Tenemos lo siguiente, tenemos la absorción de anticuerpos antitreponémicos fluorescentes, que es la FTA-ABS, la microhematulitinación para detectar anticuerpos contra treponema pallidum, que es la MHA-TP, el ensayo de hemaglutinación de treponema pallidum, que es la TPHA, la inmunoensayo para treponema pallidum, que es la TPIA, y el inmunoensayo de quimofluorescencia, que es la CLIA. Si una prueba reagínica da positiva, no se confirma con una prueba treponémica. Se considera que el resultado de la prueba reagínica es biológicamente un falso positivo. Sin embargo, se puede decir que las pruebas treponémicas son las de mayor uso. El tratamiento de elección en todos los estadios de la sífilis, tanto primaria, secundaria, latente y terciaria, hasta durante el embarazo, es la penicilina benzatínica de liberación sostenida, también llamada BCG-LA. El tratamiento para la sífilis primaria, secundaria y latente se va a caracterizar por la administración de una sola dosis de 2.4 millones de unidades de penicilina G benzatínica de liberación sostenida por vía intramuscular, ya que esta produce concentraciones sanguíneas bastante elevadas durante 2 semanas, como para curar la sífilis primaria, secundaria y latente temprana. Latente temprana se le dice cuando es menor de 1 año. La sífilis tardía latente o latente tardía es mayor de 1 año y su duración es incierta y va a requerir de dosis adicionales de 2.4 millones de unidades a los 7 y a los 14 días de la inyección inicial. La sífilis tardía o terciaria
o cardiovascular, puede tratarse con los mismos fármacos que la sífilis tardía latente. Para la sífilis o la neurosífilis, se recomienda uno de los siguientes. ¿Cuáles son estos? Penicilina acuosa de 3 a 4 millones unidades intravascular cada 4 horas, ya que este penetra mejor en el sistema nervioso central y puede causar, y por eso se puede ser poco práctica. Penicilina G procáinica, que son 2.4 millones de unidades una vez al día, más 500 miligramos de probenecid por vía oral 4 veces al día. En algunos pacientes, con los tratamientos que se le ofrecen por la penicilina G benzatínica, se le puede desarrollar una reacción muy característica de este tratamiento, de esta enfermedad, que se le llama la reacción de Harris-Hersheimer, ya que la mayoría de los pacientes con sífilis primaria o secundaria, en especial la última, van a presentar este síndrome entre las 6 y 12 horas después del inicio del tratamiento. ¿Cómo se va a manifestar? Típicamente con malestar general, fiebre, cefalea, sudoración, rigidez, ansiedad o exacerbación temprana de las lesiones sifilíticas. Este mecanismo se desconoce su causa, no se comprende completamente y la reacción puede confundirse con una alergia. Y el control posterior al tratamiento, el control posterior tiene que ser de manera exhaustiva, tiene que ser de manera eficiente, ya que estos pacientes deben ser sometidos a exámenes y pruebas reagínicas a los 3, 6 y 12 meses, y una vez al año a partir de entonces hasta la prueba que no sea reactiva, o hasta obtener una reducción duradera de 4 veces en el título en el cual el paciente se le ofreció la prueba. Y en los pacientes con neurosífilis deben solicitarse evaluaciones de líquido cefalorraquídeo cada 6 meses hasta que el recuento celular del medio sea normal para evitar secuelas posteriores como pérdida de la audición, pérdida de la visión, problemas oculares, trastorno en la marcha y trastorno del equilibrio. Muchas gracias.